Lo puse ayer en el grupo de la iglesia porque de verdad es que nosotros predicamos normalmente en esta iglesia en modo consecutivo libros de las Escrituras. Si tú eres nuevo aquí, no te preocupes porque cada predicación, la palabra de Dios puede ser tomada como, no sé, cuando yo era pequeño existían esos libros en donde en cualquier lugar de la página donde tú lo abrieras podrías encontrar una solución a la historia. ¿Recuerdan eso? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, la Biblia funciona así, que si no estuviste, de todas formas, la palabra del Señor la aplica a los corazones. Es más, Dios ya sabía quién iba a estar aquí y ya sabía que hoy le iba a tocar lo que vamos a hablar hoy. Yo no lo puedo saber, ni aún como predicador. No puedo saber qué el Señor te va a decir a través de este humilde servidor. En realidad no voy a ser yo, es su palabra y es el Espíritu. Entonces no te preocupes si no estuviste antes. No obstante, en el Facebook de la iglesia, yo ya me asusto de tener micrófono. Después de lo que me dijo Soledad ese viernes, no quiero tener micrófono. Me dijo que después cuando estaba en su casa le taladraban mis palabras así que me escuchaba todavía. No sé si quiero usarlo o no, no sé. Me dirán ustedes si es muy fuerte, que después pierdo la capacidad de contener la fuerza en la voz. El tema es esto. Si quieren escuchar las predicaciones anteriores, es bueno porque es una especie también de Jenga, digamos, o de castillo que vamos construyendo, y sería muy bueno. Vimos algunas premisas en la última predicación. Predicamos solo un versículo, ni siquiera entero. A ver si alguien lo recuerda cuál era. Apocalipsis capítulo 1, versículo... No, el último, 7, que dice: he aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de lo que hablamos? ¿Se acuerdan de lo que iba el tema? El tema sobre todo era esto, y después voy a hacer un resumen general antes de orar, que el Señor nos guíe. El tema era que la iglesia de Jesucristo hoy en día ha perdido, según mi humilde y modesta visión, y ya lo dije, que la escatología, es decir, la parte de la teología que estudia los eventos futuros, tiene distintas posturas. Mi intención no va a ser decir esta es la postura, y tampoco voy a poder decir mi postura es la correcta. Simplemente hay cosas que sí son clarísimas en la Escritura y que no podemos obviar. Luego uno, estudiando las Escrituras, puede llegar a comprender mejor qué postura, en base a los eventos futuros, es la que quiere tomar. No quiero hablar para técnicos, aunque hay gente aquí que es muy técnica, pero también hay gente que quizás no sabe nada, entonces voy a tratar de hablar para todos. Saliendo de eso, hay eventos que son innegables. El próximo evento innegable que vemos aquí en Apocalipsis, o el evento innegable que habla aquí en Apocalipsis que vimos la última vez, es de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y la segunda venida del Señor Jesucristo, corpórea, en su cuerpo, será visible a todo ojo. Será un evento cataclísmico, mundial, y si queremos universal. Y eso lo estuvimos viendo. El problema de la iglesia, ¿cuál es? Que normalmente la iglesia está esperando un rapto secreto. Y según mi humilde opinión, lo que tenemos que esperar no es el rapto secreto, sino la venida del Señor. Y la venida del Señor tendrá también parte de un arrebatamiento, que según mi punto de vista no será secreto, será también visible y claro. Todo esto lo apoyé la última vez, y después ustedes pueden estudiarlo, ir a escuchar el último sermón. Yo los desafié y les pregunté: ¿qué están esperando ustedes? ¿Están esperando el rapto secreto, volar ahí como los angelitos tocando el violín? ¿O están esperando la venida de Cristo, en el cual el mundo será sacudido? Habrán eventos cataclísmicos, los hombres estarán desesperanzados, el oleaje del mar les hará entrar en una preocupación terrible, la gente estará, el mundo será sacudido por Dios. Las estrellas dicen que se moverán. Yo avancé a una hipótesis astronómica, que sabemos que lo que influencia la marea del mar es la fuerza de gravedad de la Luna, el satélite natural que tiene la Tierra. Por eso muchas veces miramos luna llena, luna media, la marea del mar cambia, ¿no? Pero sabemos que va a haber efectos
gravitacionales que van a sacudir la tierra. Porque Lucas dice que escuchando el oleaje del mar, los hombres se van a desesperanzar. Dice, van a desfallecer. Y cuando todo eso suceda, vendrá el Hijo del Hombre. En su gloria y con poder en las nubes de los cielos. Y tú me puedes decir, tú estás loco. Tú estás loco. Y de verdad, racionalmente podría ser así. Pero yo ya hablé la última vez que lo mismo le decían a Noé, y hay un evento innegable que es el diluvio universal. Vemos los fósiles en el Aconcagua a 6.000, 7.000 metros de altura, los fósiles, las salinas. Allí tuvo el mar. ¿Y cuándo fue eso? En el diluvio. Y sucedió. Y hubo un mundo antiguo que fue destruido por Dios. Y hubo una venida de Jesucristo como siervo humilde, tomando forma de hombre, naciendo en Belén, como un niño. Milagro de los milagros, la encarnación. Y vivió una vida increíble que marcó la historia a tal punto que hoy estamos en el 2023 DC, después de Cristo. Hizo una diferencia. Hizo un montón de milagros innegables, incontrarrestables, históricamente fácilmente comprobables, delante de un montón de personas. Los enemigos lo comprobaron, lo testimoniaron. Los que estaban con él no podían decir palabra. La resurrección de Jesucristo es el evento histórico más claro de toda la historia. No puede ser contrarrestado. Puede ser creído o no, pero no puedes tirarlo abajo. Y lo mismo será su segunda venida. Un evento histórico. Todo ojo le verá. Un evento que sacudirá el mundo y precederá al justo juicio de Dios derramado sobre esta tierra para juzgar los pecados de la humanidad. Eso es lo que hablamos la última vez. Y vimos que Pablo nunca dice, o en la Escritura nunca encontramos tal cosa como la iglesia debe amar el arrebatamiento. Encontramos que dice deben amar su venida. ¿Por qué? Así como la venida será para juicio de aquellos que no creen en Él y para llevar adelante lo que el mundo siempre ha deseado, justicia. El mundo desea justicia. El mundo desea que los violadores, que los ladrones, que los corruptos sean puestos en las cárceles, ¿no? Algunos que los maten, ¿no? Que los asesinos. El mundo dice eso. Deseamos justicia, ¿no? Y está bien que la deseemos. Dios hará justicia. La Biblia dice que cada pecado será pagado. Sabemos que hay dos lugares donde se pagan los pecados. En la cruz de Jesucristo, para los que creen en Él, todos los pecados, o eternamente en el infierno. Ahí se ve la justa justicia de Dios. De modo tal que ningún ser humano jamás, ni ángel, ni demonio, ni ser que Dios haya creado, pueda acusarlo de injusticia. Porque Dios es totalmente justo y santo. Y Él cumplirá todo. Y ahora llegamos al versículo 8. Habiendo visto esa premisa, y después vamos a seguir afondando, y vamos a orar al Señor que nos guíe. Padre, te agradecemos que podemos estar aquí, y venimos delante de tu palabra. Te pido, Señor, que tú con tu Espíritu obres en nuestros corazones, en nuestras vidas, cambiándonos a través de lo que tú quieres que veamos, Señor. Que aprendamos a ver las realidades eternas y espirituales, a vivirlas, a masticarlas. Que sea nuestro pan diario, que sean nuestros pensamientos conformados por ti, moldeados por ti, Señor. Y que en esta mañana tu Espíritu Santo obre en cada corazón, cada mente, cada voluntad aquí. Que tú los atraigas a ti, nos atraigas más a ti, Señor. Nos guíes al arrepentimiento. Si alguien no te conoce, que hoy pueda salir convertido de aquí, salvado por tu gracia, Señor. Si hay hermanos que no están rendidos a tus pies, que hoy puedan salir rendidos a tus pies. Que tú nos ayudes, Señor, a vivir una vida que te agrade. Y ayúdame a poder exponer tus palabras en el modo más fiel posible, Señor. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Hoy no sé hasta dónde llegaremos, pero estamos en el versículo 8, que dice frases súper megas conocidas, pero que quizás nunca la comprendimos como deberíamos comprenderlas. El versículo 8 dice así:
yo soy el Alfa y la Omega. Dice el Señor Dios, el que es, y que era, y que viene, o que ha de venir, tienen otras traducciones, ¿no? El Todopoderoso. Vamos a recapitular, a ver si son buenos alumnos. ¿Cuál es el propósito del libro de Apocalipsis? La revelación de Jesucristo. Siempre lo digo, no es el calendario de Dios para todas las edades futuras, como algunos lo entienden, no, es la revelación de Jesucristo. Considerando que Jesucristo ya había sido revelado en los 4 evangelios y pedazos de Hechos, su persona, Jesucristo como el siervo sufriente, Jesucristo como hombre perfecto, aquí digamos sería la segunda pata o la segunda ala, la verdad tiene 2 alas, la revelación de Jesucristo como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Recordemos que la iglesia estaba siendo perseguida, masacrados literalmente cuando reciben esto. Jerusalén, también los judíos, había sido destruida. Ya se había cumplido aquello de los discípulos que le dicen, Señor, mira qué templo, mira qué edificio. Muchachos, no va a quedar piedra sobre piedra aquí. Ya había sucedido. Ya los romanos habían separado piedra sobre piedra para poder sacar el oro que recubría el templo. Y la iglesia de Jerusalén había sido perseguida, y después la iglesia en los gentiles era perseguida. Vemos a Pablo cuántas veces viene, bueno, él mismo hace un resumen de su vida, ¿no? Tantas veces maltratado, apedreado, con vara, con todo, digamos, ¿no? Y así la iglesia en general. Juan, el que recibe esta revelación, está en una isla que era una isla para prisioneros. Algo similar a lo que fue hace décadas Alcatraz, ¿no? ¿Se acuerdan? Alcatraz, que la conocimos más que nada por las películas, ¿no? Juan estaba ahí y lo habían tirado ya por las dudas, lo habían tirado a una olla hirviendo, pero no lo mataron. El Señor lo mantuvo vivo, ¿no? Pero ya estaba ahí, y lo va a decir él, está ahí prisionero probablemente, creemos que era prisionero ahí, por el testimonio de Jesucristo. La iglesia perseguida, Jesucristo se revela y va a revelar su victoria y su supremacía sobre todo y todos por siempre, desde siempre y para siempre. Este es el concepto del libro de Apocalipsis, lo cual para la iglesia es esperanza, es consuelo, es victoria, es gozo. Entonces el libro de Apocalipsis para nosotros los que creemos no ha de ser nunca entendido como una película de terror. Si bien lo es, quizás es la película de terror que jamás Hollywood ha podido hacer, que jamás Bollywood podrá hacer, porque esto es terrorífico y al mismo tiempo es glorioso. Es la que dice Tito, la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Cristo, Jesucristo. Pero para nosotros es de gran gozo. Esta mañana sucedió en nuestra mesa, en la casa, que estaba hablando con Lía, un poquito de lo que iba a predicar, no sé cómo salió el tema. Ella dijo que vio algún video de un hombre que había construido una casa que era anti-ovnis y anti-apocalíptica. Ella dijo eso, ¿no? O sea, no sé dónde lo vio, algún video, que este hombre se procuró una casa anti-ovnis y anti-apocalíptica, ¿no? Yo le dije, Lía, eso no existe, porque cuando venga el Señor destruirá todo, ¿no? Y le conté un poco cómo iba a ser, y le leí Lucas, que después lo vamos a leer, eso de que están con terror por el oleaje de las olas y que después aparece Cristo en las nubes. ¿Saben qué dijo Lía? ¡Sí! Esa es la iglesia. Para nosotros con Miriam fue súper emocionante. Cuando yo le dije, aparece Cristo, ¡sí! Y ella resumió en ese sí todo el libro de Apocalipsis. O sea, eso es el libro de Apocalipsis. Lo que viene, la esperanza y el consuelo y la victoria
Y la iglesia que está ahí aplastada, sufriendo, lo leíamos en Daniel la última vez, que aún si fuese posible hasta los escogidos engañará el anticristo. No lo podrá engañar, pero si fuera posible hasta los escogidos los engañaría. Y luego, dice Cristo, hablando de ese evento, cuando vean que todo esto comienza a suceder, levanten sus cabezas. Porque su redención está. Porque la salvación, la redención está cercana. Amén. Y ahí viene, sí de día. Y eso es el libro de Apocalipsis. ¿Cómo termina el libro de Apocalipsis? Sí, ven Señor Jesús. El espíritu y la esposa dicen, sí, ven. Entonces no quiero, bueno, quizás sí quiero, que tengan pesadillas esta noche, pero que esas pesadillas sean para saber el grito de Elías, el grito de la iglesia. Sí, ven Señor Jesús. Ese es el deseo. Y por eso es el amar la venida del Señor. Pero la venida del Señor no es escapar a las tribulaciones. Ya vamos a ver lo que dice Juan. Es en medio de la tribulación es la victoria. Así debe de ser entendido y comprendido el libro de Apocalipsis. Entonces, nuestra primera predicación, o segunda, fue la revelación de Jesucristo. Después vimos un saludo de la Trinidad desde la esfera eterna, que nos habló del propósito eterno de Dios. Eso está en el versículo 4 adelante. Pueden ver estas predicaciones si quieren. Y la última predicación vimos cómo será el regreso de Jesús, que vendrá con las nubes, que todo ojo le verá. Expliqué que existen 4 posturas escatológicas, es decir, sobre el futuro en la iglesia, pueden estudiarlas, pero que sin lugar a dudas todos creemos, todo el pueblo de Dios cree en un evento histórico, claro, visible, y vimos en varios pasajes cómo la Escritura habla que Él vendrá desde las nubes, un evento cósmico, un evento universal. Y concluimos que la aplicación de esa predicación era que debemos amar la venida del Señor. Entonces ahora sí podemos entrar en Apocalipsis 1.8. Apocalipsis 1.8 es en realidad, primero tenemos que analizar quién habla en Apocalipsis 1.8. ¿Quién le parece a ustedes que habla aquí? Jesucristo, ¿no? Algunos en la historia decían que era el Padre, pero si nosotros vamos a leer más adelante, lo vemos claramente en el versículo 17, dice Juan, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, pero Él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el postrero, lo mismo que está diciendo en el versículo 8, y el que vive aunque estuve muerto. ¿Quién es este? Jesús. El Padre nunca murió, quien murió es el Hijo. Indudablemente está hablando el Hijo. Indudablemente el Alfa y el Omega es el título de Jesucristo, también viene aplicado en otros lugares para Dios el Padre, pero es de Jesucristo y es el círculo de Apocalipsis. Él se describe como el Alfa y la Omega. Y si vamos a leer el final de Apocalipsis, capítulo 22, si me acompañan, vamos a spoilear un poco lo que será dentro de 20 años la última predicación del libro. Ya no se van a acordar, entonces puedo spoilearlo. En el capítulo 22 de Apocalipsis, desde el versículo 12, habla de nuevo Jesús. Entonces, podemos decir que el versículo 8 son las primeras palabras de Jesús en el libro de Apocalipsis, porque hasta ahí no ha hablado Él. ¿Está bien? Y Él inicia diciendo, yo soy el Alfa y la Omega, y al final de Apocalipsis terminará el libro con el mismo concepto. En el capítulo 22, versículo 12, si eres nuevo y nunca tuviste una Biblia, el libro de Apocalipsis es el más fácil de encontrar junto con Génesis, es el último. ¿Está bien? Génesis el primero, Apocalipsis el último. El capítulo 22 son los números grandes, son los capítulos, los números chiquititos, los versículos. Dice así, he aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo, el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y después da las últimas palabras Jesús. Pero lo ven que Él empieza hablando así,
y termina hablando así. Esto tiene un sentido. Tiene un sentido. Ahí encuentran algunas palabras distintas. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Podríamos decir que el alfa y el omega es el resumen del libro de Apocalipsis también. Porque el libro de Apocalipsis nos lleva desde ver la historia, podríamos decir, de iniciar, desde el inicio hasta el fin. Yo sé que Apocalipsis no habla de la creación, todo eso, pero sí que habla, en los versículos que leímos del 4 al 5 y 6, nos habla ya del propósito eterno de Dios, de crear un pueblo, su iglesia. Dice, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo un reino, sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y la soberanía por los siglos. Amén. Estoy leyendo del versículo 6 del capítulo 1. Y vemos a Jesús como el alfa y la omega. Es el resumen del libro. Es el título con el que Jesús inicia y concluye el libro. Jesús mismo hablando de sí mismo. Él se define alfa y omega. Es interesante lo que le voy a decir ahora. ¿Por qué no usó las palabras el Aleph y el Tav? El alfa y el omega, ¿qué lengua es? Aleph y Tav, ¿qué lengua es? Hebreo. ¿Por qué usa la palabra, las letras griegas? Tal vez porque era para los gentiles también, para incluir. Totalmente. Él se presenta como, esto nos presenta la universalidad de su reinado. Si vamos a Mateo 24, y vamos a recordar un poquito, recordemos un poquito cosas que ya hablamos, pero que son muy atinentes hoy. Capítulo 24, versículo 1 al 3. Lo que les decía antes, cuando Jesús sale del templo y se iba, sus discípulos se acercan para mostrarle las edificaciones del templo, mas él respondiendo les dice, ¿no veis todo esto? De cierto os digo, de ningún modo sea dejada aquí piedra sobre piedra que no será derribada. Y estando sentado en el monte de los discípulos, en el monte de los olivos, se le acerca a los discípulos en privado y le dicen, Señor, ¿cuándo será esto? ¿Cuál será la señal de tu venida y de la consumación del siglo? Recordemos que los judíos pensaban que el Mesías iba a ser un liberador nacional, que los iba a liberar de los romanos, que ellos iban a ser la cabeza del mundo, que solo a través de ellos todos iban a poder llegar al Señor. Pensaban quizás en un reinado del Mesías, pero lo veían como un liberador militar. Y bajo ese contexto es que los discípulos preguntan estas cosas a Jesús. Y Jesús no se para en eso. Les habla de su reinado eterno y universal. Y cuando llega a Apocalipsis, vemos que Apocalipsis va a ser una carta principalmente escrita para toda la iglesia, pero principalmente destinatarios son 7 iglesias locales gentiles, que estaban en el mundo gentil, entre las cuales había también judíos, porque los judíos habían sido ya dispersados cuando se escribió Apocalipsis. Había judíos, había también judíos que querían imponer parte de su religión y agregarla al Evangelio. Esto también lo va a condenar el Señor Jesús en estas cartas. Pero son iglesias gentiles. Es decir, ya está todo el mundo conocido, de todos lugares en ese tiempo, ya creían en Jesús y conformaban la iglesia, entre judíos y gentiles. Jesús ahora no se presenta como el Aleph y el Tav, porque Él no es el redentor del pueblo judío nación. Él es el redentor del Israel de Dios, que es la iglesia, de toda lengua, pueblo, nación y tribu. Él se presenta como el alfa y la omega. Y es más, en la lengua griega, si bien los romanos predominaban en ese mundo, la filosofía griega predominaba sobre los romanos. Podríamos decir que el griego de ese momento era como el inglés de hoy, ¿no? Jesús se presenta como el rey universal, usando las letras del griego. Eso es algo que no podemos obviar. Entonces Jesús salta de la escatología limitada que tenían sus discípulos
que lo esperaban como el rey. Lo vemos ahí cuando llega el domingo el domingo de Ramos, exacto, como lo llamamos hoy, que lo estaban esperando ahí, todo adorándolo. Ya hablamos de esto, pensando que los iba a liberar de los romanos. Y Jesús presenta la escatología bíblica, la escatología universal. La figura pasa a lo real. La universalidad del reinado de Jesucristo. Si miramos en Mateo 24, vamos ahí. En el versículo 8, podemos leer desde el 6. Jesús empieza a responder a sus discípulos y les dice: y vais a oír guerras y rumores de guerra. Mirad, no os alarméis, porque así debe acontecer, pero aún no es el fin. Porque será levantada nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambrunas y terremotos en diferentes lugares. Pero todas estas cosas serán principio de los dolores de parto. Y esto ya ha sucedido. Un montón de veces y está sucediendo. Esto ha sucedido. En la escatología que yo les voy a proponer mientras estudiamos Apocalipsis, sin entrar en ninguna de esas 4 en particular, seguramente hay un momento de tribulación que ya vivía Juan en su tiempo, ya vivía la iglesia perseguida y que estamos viviendo nosotros. Y va a haber un incremento de esa tribulación. Yo sé que ya lo dije la última vez, pero para los que no estaban, ese incremento sucederá en algún momento. Y cuando empiece ese incremento de la tribulación, cualquier postura tú tengas, después de eso, ese sacudón, fíjense que esto que leí lo pueden buscar después en Lucas, pero habla siempre de que esto será principios de dolores, como la mujer que está por dar a luz, así lo llama, ¿no? Principios de dolores. Si vamos al versículo 21 ahora, seguimos en el capítulo 24 de Mateo, versículo 21, porque habrá entonces una gran tribulación, ya no es la tribulación de principio de dolores, una gran tribulación, dice, cual no la ha habido desde el comienzo del cosmos, así dice la traducción que tengo aquí, ahí dice del mundo, hasta ahora, ni habrá jamás. Personalmente creo que esto no ha sucedido. Creo que este evento precederá la venida del Señor. Y ahí entrábamos en ese aspecto que algunos dicen, estás diciendo una herejía, y yo les propuse que pueden quemarme afuera si quieren. Pero el punto es esto, esos eventos cósmicos pueden durar pocos días, pueden durar poco, o pueden durar mucho, yo no lo sé. Pero seguramente esos eventos van a preceder a la segunda venida del Señor en gloria y con poder desde las nubes. Siguen, y si aquellos días, versículo 22, no fueran acortados, ninguna carne sería salva. Pero por causa de los escogidos, esto también me hace pensar que la iglesia va a estar allí, por causa de los escogidos, dice así, aquellos días serán acortados. Y en ese momento dice, miren, si algunos le dijeran, aquí está el Cristo, no lo creáis, se levantarán falsos Cristos, harán señales, y así. Y luego dice, versículo 27, porque como el relámpago sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 29, voy saltando, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y todas las tribus de la tierra se lamentarán entonces. Versículo 7 de Apocalipsis. Todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Zacarías 12:10. Probablemente, según mi escatología, los judíos nación que vivan en ese momento, viendo a Jesucristo que viene, ahí lo reconocerán como el Mesías. Y habrá una revolución y una conversión nacional de Israel, que hoy en día no acepta a Jesús como el Mesías. Yo creo que sucederá así,
Porque cuando habla de ese llanto en Zacarías capítulo 12, habla de un llanto de compungirse y de arrepentimiento, y habla de todas las tribus de Israel. Ese es el contexto. Pero también está claro que la tierra lamentará, porque comprenderá que está viniendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, al cual ellos le dieron la espalda. El juicio está llegando. Eso sucederá. No se los puedo explicar perfectamente, ni tampoco me atrevería, pero estoy seguro que eso va a pasar, que lo van a ver, que se van a dar cuenta, van a comenzar a comprender. Y aún así, no se arrepentirán. Es llamativo, ¿eh? Interesante. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán entonces, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran trompeta, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos. Yo creo que esto es el arrebatamiento. Yo creo que esto es el arrebatamiento. La iglesia viene arrebatada. Se cumplen muchas de las profecías cuando dice: ustedes van a pisar a los impíos bajo la planta de sus pies. Serán levantados como cabritos, como dice, como ovejas de la manada. Hay muchos versículos que hablan de eso, de ese salto. Y ahora sí, el mundo está preparado para recibir su justo juicio. ¿Por qué estoy haciendo esta introducción larga? Porque lo vamos a ver después en el libro de Apocalipsis. Quería que ustedes supieran cuál es más o menos mi idea de cómo es el orden de los eventos, sin poder ponerlo en un modo categórico. Nadie puede. Pero creo que esos eventos van a suceder así. De frente a eso, ahora volvemos a nuestro pasaje de hoy. Podemos decir que Jesús se presenta como el alfa y la omega, no porque Él sea el principio. No me entiendan mal. Él dice: yo soy el principio. Nosotros entendemos principio como tiempo. Y de lo que está hablando Jesús acá es como un concepto. Jesús es Dios. El tiempo no estaba antes de Dios. Dios estaba antes del tiempo. Yo sé que ahora le voy a hablar de conceptos filosóficos que quizás le van a volar la cabeza. Dios no tiene tiempo. Dios creó el tiempo. Dios está fuera del tiempo. Dios está sobre el tiempo. Dios maneja el tiempo. No está sujeto. No tiene principio Dios. Nunca lo tuvo. Siempre existió. El concepto de principio no existe para Dios. Ni tampoco el de fin. Porque Él es eterno. ¿Saben qué dice el diccionario sobre eternidad? Sin principio ni fin. Nosotros entendemos eternidad como algo que empezó y nunca va a terminar. Falso. La eternidad es algo que nunca empezó y nunca va a terminar. Entonces Dios no está sujeto al principio. Si comprendemos este concepto según la teoría de Einstein, como todos nosotros razonamos, espacio-tiempo, la comprendemos mal. Él nunca empezó. Para nosotros que estamos bajo el espacio-tiempo, Él es el principio. Pero cuando Él está hablando del principio, es que Él habla que Él es la causa de todo. Esto es lo que Juan había resumido en el Evangelio como el Verbo, Jesucristo, por el cual dice en Colosenses Pablo: todas las cosas en Él subsisten y todas las cosas por Él fueron hechas. Ustedes saben que la mano creadora de Dios el Padre fue Jesús. Jesús creó cada cosa. Él es el creador y Él va a ser el juez. Y Él es el principio, pero no el principio en el sentido temporal, no, en el sentido de concepto. Él siempre estuvo y de Él provienen todas las cosas. Y cuando habla de el fin, tampoco lo tenemos de entender como temporal. ¿Va a terminar alguna vez Dios? No. Es el concepto. Él va a ser el fin de todo, porque Él es la causa inicial y va a ser la causa final. Para Él es todo. Y vemos que al final de todo, después de que Jesús haya puesto a todos los enemigos bajo sus pies, dice la Escritura en Corintios, va a dar todo al Padre. Y dice que Dios era todo en todos. No lo podemos comprender. Así lo habla la Escritura.
pero en este sentido debe ser entendido principio y final. Y alfa y omega, lo mismo. Dios no se reduce a decir yo soy el primero y el último, lo dice, pero no en el sentido de posición de clasifica, llegó primero y llegó último, no, en el sentido de concepto, de Él viene todo y hacia Él va todo. Y si entiendo eso, entiendo por qué Jesús se presenta como el alfa y la omega. Él le dice a la iglesia, ustedes ahora están sufriendo, los están matando, los están pisando como hormigas, los están exterminando como a piojos, pero comprendan algo, no está fuera de mi control. Yo soy el alfa, yo soy la omega, todo lo que está en el medio está bajo de mi control. Ese es el concepto que está dando aquí. Y por eso empieza Apocalipsis así y por eso lo termina de esa manera. Si alguien se está durmiendo podemos abrir las ventanas. El alfa y la omega desde ese punto de vista. El reinado y la soberanía y el dominio universal y eterno y atemporal de Dios sobre todo y todos. No cae un mosquito que no lo sepa. Y no hay ningún gran rey o gran poderoso ángel que haga algo que él no lo sepa. Y todo está bajo su dominio y su control. Él es el alfa y la omega, dice el Señor, Dios. El que es. En realidad Dios siempre es. Dios nunca era ni nunca será. Él siempre es. Para nosotros era y será. Pero Él es. De hecho, ese es el nombre con el que Él se revela. Moisés le dice a Él, ¿cómo voy a ser yo para Él? Yo, que estuve 40 años en el desierto, que casi me matan los egipcios, me escondí entre las ovejitas, estuve ahí, que no sé hablar porque soy medio mudo. A mí me va a decir que vaya al pueblo y le diga, vamos a salir de Egipto. Y cuando me pregunten quién eres, ¿qué le voy a decir? Yo soy el que soy. Él es. No era ni será. Sí, para nosotros era y será, pero para Él siempre soy. Ese es su nombre. Espero que se entienda esto, porque ahí está el juego de palabras de los conceptos que está usando Jesús. El que es. Él siempre es y siempre será, pero es. No lo puedo explicar. Está fuera del tiempo. No existe en nuestra gramática castellana. El alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, que era y que viene. Esto de que era y que viene es para nosotros. Y para mí esto nos habla de la encarnación de Jesucristo. Porque Él siempre es, pero Él vino y vendrá. Y vendrá de nuevo en cuerpo. Y restará así por la eternidad. Por habernos salvado. Entonces esto de que el que es, que era y que viene, nos habla de la atemporalidad de su reinado. Él siempre fue el Rey de Reyes. No hubo tal cosa como que perdió el control y tiene que recuperarlo. Si la ves así la Biblia, la ves mal. Si la ves con esa idea del bien y el mal que están luchando y que Jesús está luchando con el diablo no, estás equivocado. Jesús siempre estuvo sobre el diablo. Siempre fue así. Él llevó adelante su propósito para salvar un pueblo. Claro, tú me puedes decir, ahora aquí hay una lucha espiritual, por supuesto, pero Jesucristo ya venció en la cruz. Y aún antes de que venciese en la cruz, Él era igual el Rey de Reyes y Señor de Señores. Siempre lo fue, siempre lo será. El tema es dónde lo estamos viendo nosotros, desde qué espacio temporal lo estamos viendo nosotros. Estamos sujetos a estas limitaciones. Pero si hallamos nuestra vista y vemos más allá del tiempo, lo vemos todo claramente. Y eso es lo que le está diciendo Jesús a Juan. No se preocupen. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy el que era, es y será. Y que siempre soy. No cambia eso, ¿no? Esto da certeza, da consuelo, da gozo, da expectación de lo que viene, amor a su venida. Entonces, sé que estos son temas complicados. Preguntas como, ¿está Dios dentro del tiempo o fuera de él? O preguntas como, ¿está Dios dentro de su creación o fuera de ella? Él es el que siempre es. Y en realidad,
El concepto de espacio-tiempo que desarrolló Einstein, no sé, hace 100 años, 100 y pico de años, ¿hay alguno acá que lo sepa cuándo fue? Bueno, ahí está, ¿ven? Que él definió el tiempo-espacio como algo que está conectado y que es como una sábana. Y que las fuerzas gravitatorias lo pueden mover. Y él también vio que la luz se mueve. O sea, no es derecha, sino que en base a la fuerza gravitatoria puede ser desviada. Yo no soy un técnico de estas cosas, ¿no? Pero ese concepto del espacio-tiempo ya estaba acá. Porque Jesús dice, yo soy el alfa y la omega en el espacio. O sea, Él domina el espacio, domina lo que era la civilización griega, lo que era el mundo en ese momento, y domina el tiempo. Él dijo, el que es y que era y que ha de venir. Lo que está diciendo Jesús es, yo soy Señor del tiempo y del espacio. Einstein, 2000 años antes te lo dijo Jesús. Espacio-tiempo, acá está. Él domina todo. Es glorioso. Vemos también la ciencia perfecta de la Biblia. Pero esta es la presentación de Jesús en el libro. Hasta ahora lo presentaron. Ahí se presentó Él. La primera es que habla en Apocalipsis. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era, que viene, el Todopoderoso. Y es casi un resumen de lo que será el libro. Y ahora Juan se presenta él mismo. Tenemos 12 minutos todavía. Juan dice, yo, Juan. Hola Juan. ¿Quién eres? Yo, Juan. Pero tú, el apóstol, el amado, el que estaba en la noche en el pecho de Jesús. Sí, él. El único que no lo traicionó, los otros se escaparon. Marcos se escapó desnudo, le sacaron la sábana, corrió, nudista, no sé. El otro, Pedro, ni hablemos de Pedro. Pedro, no te voy a negar y después, no lo conozco. Dice la Biblia que insultaba imprecando de que no lo conocía. No lo conocía. Y los otros, no sé, solo las mujeres estaban en la cruz. Interesante, ¿no? Las mujeres y estaba Juan. Juan lo siguió, era amigo del sumo sacerdote. El mismo, sí. El gran apóstol, sí. El único probable que todavía está vivo. Los otros, todos muertos, decapitados, dado vuelta para atrás, crucificados, lapidados, metidos en los... ¿Todavía estás vivo, Juan? Sí, de acá estoy, mirá, vivo y vegeto. Sí, pero me dicen que escribes mal ya. Dicen que Juan cuando escribió Apocalipsis ya no tenía el glorioso modo de escribir de Primera de Juan. Claro, pobre, viejito, metido en la hoguera, en un campo de prisionero, etc., ¿no? Es la gloria del Señor, ¿no? Acá estoy. Dale, Juan, presentate. Yo, Juan, el gran apóstol de Jesucristo. El único sobreviviente de los 12. El único que no se avergonzó de él en la cruz. Miren cómo se presenta Juan. Vuestro hermano. Claro, hay que ponerlo en contexto. Él lo está escribiendo después que vio lo que vio, que todavía no lo leímos. Después de tal presentación que va a hacer Jesús delante de él, ya yo creo que mejor que no digo nada, ¿no? Vuestro hermano. Y partícipe con vosotros en la tribulación y en el reino. Lo tenía claro Juan, su escatología era buena. No hay reino sin tribulación. Y él estaba en la tribulación. Mucha tribulación. Hermano, partícipe, participante, dicen, o copartícipe, dice la Reina Valera. Copartícipe. ¿De qué? ¿Partícipe de qué? De la tribulación. Y bien que lo sabía. Del reino. Reino, erguíos, el reino, y de la perseverancia, paciencia, dice, perseverancia o paciencia en Jesús o de Jesucristo. ¿Cuánto podemos aprender de Juan, no? Solo en esta frase. Hermanos, partícipe con vosotros en la tribulación y en el reino y en la perseverancia en Jesús. Se está presentando Juan. Dice, yo estaba en la isla llamada Patmos, una isla que no tiene mucho, tuvimos la posibilidad de estar con mi esposa, no hay mucho, está solo una vieja cueva, una casa que hicieron, donde probablemente estaba Juan, era una isla probablemente para hacer minería, llevaban los esclavos, o los presos allí, para tratarlos como esclavos, no hay mucho alrededor,
el mar, isla pequeñísima, realmente muy pequeña, y él estaba allí. Y acá también vemos lo glorioso del Señor. Porque ¿por qué no le reveló el Apocalipsis a algún gran pastor de la iglesia primitiva que estuviese en una iglesia llena de avivamiento, que tuviera que tirar abajo las paredes para que entre más gente? No sé, el pastor no sé quién de la iglesia de Antioquía, o de Éfeso, o de Sardis, no. Le revela a toda la iglesia algo a un tipo que está prisionero en una islita, que no tenía internet, ni el teléfono, ni cómo mandarlo, no, estaba ahí. Después sabemos que él probablemente fue liberado, volvió a la tierra firme, ¿no? Pero ¿cómo hace el Señor las cosas, no? Estando en una isla, prisionero, el Señor Jesucristo se le revela. También cumple la promesa que había hecho en Juan capítulo 21. Cuando Jesús le dice a Pedro que va a morir, ¿no? Y le da indicio de que va a morir crucificado. Pedro enseguida le dice, ¿y a este qué? ¿Y a Juan qué le va a tocar? ¿Y a este qué? Y Jesús le dice, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el venir de Jesús. Se le aparece a Juan. Si yo quiero que venga, que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sírveme tú, ¿no? Y aquí se le aparece el Señor Jesucristo a Juan. ¿Y por qué estás aquí, Juan? ¿Por qué te metieron en esta isla? ¿Por qué no te mandaron a las Baleares o a Hawái? ¿Por qué estás aquí? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Recuerden que Juan es considerado como el gran testigo de Jesús. Y sabemos que el testimonio de Jesús es el espíritu de toda la profecía. Lo va a decir Juan más adelante. Que está allí por cumplir su propósito. El propósito de Dios para su vida. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Por eso está allí nuestro amado hermano, copartícipe en la tribulación y en el reino. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Y ahora nos empieza a contar algo que vamos a empezar a ver hoy y terminaremos la próxima predicación de Apocalipsis. ¿Qué sucede? Dice así, versículo 10. Y estando en espíritu, y esto estar en espíritu no ha de entenderse como la normalidad de ser guiado por el Espíritu Santo de un cristiano. Esto ha de entenderse como algo particularmente extraordinario. Una revelación espiritual, como la que tuvo Pablo cuando fue transportado al tercer cielo, que él cuenta, ¿no? Que él dice, no sé cómo estaba, si en la cama. Acá Juan está en un modo éxtasis místico, pero no como los que hacen ver hoy, ¿no? Esotería y todo eso, ¿no? Aquí es un éxtasis del Espíritu Santo de Dios, que en algún modo lo va a transportar a distintos lugares a través del libro de Apocalipsis. Lo transporta ahora a tener esta visión, después lo va a transportar en el capítulo 4 a ver el cielo. Juan se va a encontrar en el cielo, en medio de las huestes celestiales. Después en el capítulo 17 va a ir al desierto, va a aparecer en un desierto, y después al final va a ver el final de los tiempos, la nueva Jerusalén. O sea, el Espíritu Santo lo transporta en algún modo, en visiones, a ver el futuro. No solo el futuro, pero sobre todo el futuro. ¿Para qué? Con el propósito de escribir palabras de consuelo y de aliento y de esperanza a estas 7 iglesias que de luego va a nombrar. Estando en espíritu en el día consagrado al Señor, el día consagrado al Señor hoy lo entendemos como el domingo. En otras versiones dice en el día del Señor. Sabemos también que en modo figurado el día del Señor es la salvación del alma. Dice en Hebreos que el pueblo está esperando un día y dice, hoy es el día, hoy es el día de arrepentimiento, ¿no? Y los que hemos entrado en el reposo y hemos entrado en el día. El día era para los judíos el sábado, el Shabbat, que después para los cristianos, por la resurrección de Cristo, viene pasado al domingo, el primer día de la semana, pero es también eso, es solo una figura de la salvación del alma. Esto lo dice Hebreos. Hemos entrado en el día del reposo eterno, en Jesucristo. Podría ser entendido de las dos maneras. Juan estaba en el reposo, probablemente era un domingo, el primer día de la semana, y dice, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, detrás de él oyó esto, ¿no? Escribe lo que ves en un rollo y envíalo a las 7 iglesias, que luego las vamos a ver desde el capítulo 2, 7 iglesias como la nuestra,
¿Quién sabe si hubiésemos existido en ese tiempo si nos hubieran mandado a la ABC? Yo creo que no. Yo creo que el Señor se buscaba 5 estrellas, como Natalia quiere, iglesia 5 estrellas, pero no. A las medio estrellas como nosotros, no. Pero pienso que quizás sí, porque busca iglesias que lo amen genuinamente. Estoy bromeando. Pero quiero decir, ¿quién sabe si nos hubieran mandado a nosotros? Pero nos manda a 7 iglesias locales. Dice a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Estas eran iglesias que existían, reales, iglesias locales, con muchos problemas, algunas de ellas fieles, con poca fuerza, otros viviendo como el Señor quería, y muchas de ellas viviendo en un modo que no agradaba al Señor. Los vomitaré de mi boca, sería decirle a algunos de ellos. Hay juicios muy grandes para algunas de estas iglesias. Pero eran los primeros destinatarios de esta carta, de esta revelación de Jesucristo. Y lo puedo entender por el sufrimiento que estaba teniendo esa gente. El Señor, Dios se revela en este modo para dar consuelo, esperanza, para hablar de la victoria, para hablar de que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, que Él tiene todo controlado. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una túnica talar y ceñido a la altura del pecho con una faja de oro. Su cabeza y los cabellos eran blancos como lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Cada uno de esta descripción de algo que él ve realmente, recuerden que Dios todo esto lo usa como figuras también. Hoy no lo vamos a hacer, pero nos hablan de sus atributos, de cómo es Dios, de su santidad, de su ira pura, de su justicia. Y así podríamos seguir describiendo cada cosa, ¿no? Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, como en un horno encendido, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de doble filo, y su semblante era como cuando brilla el sol en su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Pero él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas. ¿Y qué le agregó? Ahora se puso el pie de gallina. Este es el mensaje de Apocalipsis. El alfa y la omega. No temas. Claro, después de lo que vio Juan, por eso dijo, el hermanito, no temas. Yo soy el primero y el postrero, el alfa y la omega, la causa causante de todas las cosas y la finalidad, el propósito, el objetivo, la meta de todas las cosas, su gloria. Y el que vive, siempre vive. Aunque estuve muerto como hombre, estuvo muerto, ¿no? Aunque la muerte no podía retenerle, dice en otro lado de la Escritura, el autor de la vida, pero he aquí vivo por los siglos de los siglos. De nuevo, siglo de los siglos, no entiende como nosotros lo entendemos. 100 años, siglos, siglos, no. Significa por siempre. Desde siempre y para siempre. Por siempre. Atemporal, no sujeto al tiempo. Afuera del tiempo. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que están a punto de suceder después de ellas. Y nos queremos quedar con esto último, ¿no? Después volveremos a estos versículos. Jesucristo hoy en día se revela a su iglesia. Quizás no lo haga, o probablemente no lo hará como lo hizo con Juan. Quizás ni quisiéramos así algo tan así, aunque sería glorioso, pero se revela en su palabra. Y la revelación que tuvo hacia Juan es para ti. Amén. Es para mí. Él se revela. A su iglesia Él se revela. Tomás le dijo, Señor, en el capítulo 14 de Juan, que vamos a empezar a ver dentro de poco los viernes, ¿no? ¿Cómo es que te revelarás a nosotros y no al mundo? Buena pregunta. El que me ama, mi palabra guardará. O sea, Él se revela a través de su palabra.
y yo me manifestaré a Él, y vendré a Él, y tendré comunión con Él, ¿no? Ese es el modo. El Señor se revela en su palabra. Y a través de su palabra, Él puede revelarse no solo a su iglesia, Él se revela también a los que no lo conocen. Este encuentro que tuvo Juan particular, de un evento extraordinario, es un encuentro que puede suceder en la vida de las personas. No de esta manera, en un modo espiritual. Jesús que se te revela. Y a través de su palabra te dice, mira, yo soy el motivo de todo y por todo. Yo soy el principio y el fin, el alfa y la omega. Yo tengo todo bajo el control. Y yo vine a este mundo, me encarné, dice Jesús. Aquel verbo fue hecho carne. Viví la vida que tú no podías vivir. Y morí en aquella cruz para pagar el pecado de quienes creen en mí. Te arrepientes de tus pecados, crees en mí. Ese es el mensaje del Evangelio. Arrepentimiento y fe. Si tú lo conoces a Jesús, se te va a caer el velo. Que en otro lado, de otro punto de vista, Apocalipsis significa eso. Develar. Quitar el velo. El teatro que se abre puede ver la función. Es imposible de comprender si no conoces a Jesús personalmente. Es más, aún conociendo a Jesús personalmente, muchas de las cosas del libro te van a parecer imposibles. Pero conociendo a su persona, vas a poder gritar como Lía. ¡Sí! Ese es el objetivo de este libro. Y la revelación de Jesucristo trae, cuando uno lo conoce a Él, liberación. Te libera de tus pecados. Te libera de tu futuro camino hacia el infierno. Justamente por lo pecadora que eres. Como lo soy yo. Yo redimido por la sangre de Cristo. Porque por su gracia he podido conocerle. Y eso esperamos que cada uno aquí, y aún los que vean el video, que fueran, que el Señor quiera, que puedan conocer a Jesucristo. Conocerle no como, el Jesús de la Biblia, el Jesús de la cruz. No, como tu Señor, como tu Salvador, como el alfa y la omega, como el principio y el fin, como la causa de todo. Espero que ese pueda ser tu conocimiento del Señor. Y la próxima vez seguiremos viendo el capítulo 1 de Apocalipsis.